Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Bienvenidos a Código Democracia, un espacio para el diálogo abierto y plural sobre la influencia de los medios de comunicación en el desarrollo del país. Los invitamos a enviarnos sus opiniones y comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @código_d, y a nuestra cuenta de correo electrónico, código.democracia@gmail.com. El día de hoy vamos a hablar sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Al igual que otros órganos constitucionales autónomos, fueron creados para mantenerlos aislados de la política, para evitar las injerencias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Dada la relevancia de las telecomunicaciones, hoy hablaremos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y para ello tenemos como invitados al maestro Miguel Flores Bernés, que es comisionado de la Comisión Federal de Competencia. Bienvenido. También con nosotros está el licenciado Agustín Ramírez Ramírez, que es coordinador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Muchas gracias por estar aquí. Y también con nosotros está el maestro Alejandro Falla, que ha sido un experto investigador en órganos reguladores y actualmente ocupa el cargo de director general de inversiones extranjeras en la Secretaría de Economía. Bienvenido. Los invito, para entrar en contexto en este tema del órgano regulador, a escuchar la siguiente cápsula. En contexto. Actualmente existe una enorme concentración de la oferta de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en México. Dos empresas acaparan el 94% de las concesiones de frecuencias de televisión comercial y un grupo corporativo que provee aproximadamente el 75% de los servicios de telefonía fija y el 70% de telefonía celular. La debilidad institucional de la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones ha sido objeto de análisis y de propuestas de mejora que jamás fueron atendidas. Ello, aunado a la ineficiente aplicación de la ley, ha generado inequidad en el acceso a recursos esenciales para la existencia de una sana competencia en las telecomunicaciones, en perjuicio de la sociedad mexicana. El Pacto por México identificó diversos compromisos para el sector de las telecomunicaciones, dentro de los cuales se encuentran el fomento a la competencia económica en servicios estratégicos, asegurar derecho a la banda ancha y el acceso equitativo a telecomunicaciones, promover la competencia en radio, televisión, telefonía y servicios de datos, entre otros. El acuerdo también crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, como un órgano regulador independiente con la máxima autonomía, que es la autonomía constitucional. El IFETEL tendrá dentro de sus facultades el regular, promover y supervisar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, el otorgamiento de concesiones comerciales, privadas, de uso social y de uso oficial. El IFETEL tendrá amplias facultades para todo lo relativo a radio, televisión, telefonía, internet, comunicación vía satélite y, en ciertos aspectos, tendrá facultades sobre los contenidos programáticos. También estará a cargo de la investigación y sanción de prácticas monopólicas en las telecomunicaciones y tendrá facultades para ordenar a una empresa de telecomunicaciones a que se desincorpore y venda sus activos si considera que pone en riesgo a la competencia. En contexto. La importancia de las telecomunicaciones es de tal trascendencia que eso amerita analizar si hay una garantía institucional, si el Instituto Federal de Telecomunicaciones recientemente creado ha estado blindado para poder desarrollar en beneficio de la ciudadanía a las telecomunicaciones. Y de acuerdo a la investigación que tú has realizado, Alejandro, me gustaría que nos platicaras ¿cuáles son las características de un órgano regulador para que sea efectivo? Y saber si este Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene esas características. Sí, Clara. En realidad no hay receta única. Si nosotros observamos y analizamos el diseño institucional de los reguladores en otras partes del mundo, no vamos a encontrar un diseño único.
pero sí cuando menos podemos evaluar la solidez de un regulador institucional frente a un conjunto de variables que en conjunto perfilen a una autoridad con la suficiente autonomía y sobre todo con la suficiente fortaleza para cumplir su mandato en beneficio de la economía y de la población. En primer término estamos hablando que los reguladores tienen que tener un nivel suficiente de autonomía, y aquí estamos hablando principalmente de una noción de autonomía funcional, es decir, únicamente hasta el grado necesario que optimice el desempeño óptimo y diferenciado por parte de este regulador. Los reguladores deben de tener un mandato claro, que no es otra cosa más que su objetivo de política pública subyacente, y lo que permite también hacer evaluaciones respecto del desempeño de este organismo, y al mismo tiempo una serie de potestades legales, que le llamamos atribuciones, para hacer cumplir o ejecutar este mandato. Por otra parte, los reguladores difícilmente pueden desplegar a plenitud sus poderes legales si no cuentan con recursos humanos. Deben de tener un presupuesto correlativo a sus responsabilidades y sobre todo deben de tener también una plantilla caracterizada por talento y por personas comprometidas que quieran aplicar sus conocimientos en beneficio del desarrollo de los sectores regulados, y por supuesto también deben de ser órganos transparentes y deben de ser organismos que rindan cuentas ante el gobierno del que forman parte, ante la sociedad y ante el poder legislativo, los legisladores. Nosotros podemos evaluar a la COFETEL, que está en vías de extinción, está por desaparecer, y podemos concluir con mucha facilidad que es un órgano que nació completamente subordinado ante el gobierno, ante la Secretaría de que formaba parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es un organismo que nació y morirá frágil, con notorias insuficiencias en todos estos rubros, y es también fácil llegar a la conclusión de que el nuevo organismo encargado de supervisar las telecomunicaciones y la radiodifusión tiene una estatura institucional muchísimo más robusta que la COFETEL. Podemos abordar esto un poquito más adelante. Por supuesto que tendremos que esperar a que se integre este nuevo organismo y que comiencen a instrumentarse una serie de poderes y procedimientos para poder tener mayor información que nos permita adelantarnos a augurar el éxito de este organismo. Y ahí me gustaría saber, Agustín, ustedes desde la MEDI han sido históricamente los que han luchado por dotar a los reguladores también de fortaleza y otras luchas históricas. ¿Cuál es tu opinión de qué fuerzas políticas, económicas intervienen en este proceso de creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones? Bueno, mira, históricamente ha habido pues una influencia importante de los grupos regulados, eso no se puede desconocer, y se entiende porque pues finalmente cada uno de estos grupos, telecomunicaciones o radiodifusión, pues tienen interés en que sus mercados sean lo menos regulados posibles y que esto les dé la oportunidad de negocio que están buscando. Sin embargo, esta nueva forma de integrar al nuevo instituto, al nuevo órgano regulador, pues nos parece poco ortodoxa, pero mucho mejor que los mecanismos que históricamente se han llevado a cabo. Aunque recordemos que de cualquier manera, cuando se inició toda esta discusión en la reforma constitucional, la propuesta original era nuevamente que el presidente de la República hacía la designación, el Senado de la República la podía objetar y pues se volvía a repetir un poco el escenario histórico. Creemos desde la MEDI que esto pues trasciende un poco y le da mayor transparencia, se asegura un mayor margen de independencia, porque decía yo que es poco ortodoxo la forma de designarlos, porque ahora es un comité que se encarga a otros organismos constitucionales autónomos todo el proceso para administrar la selección de estos comisionados. No significa que se le vayan a quitar al presidente todas las facultades y la discrecionalidad, porque habrá que recordar que el presidente recibirá una terna o 5 en su caso, y de ahí es donde va a elegir. Pero eso ya disminuye notoriamente esas posibilidades históricas que había, pues de designar a los amigos, de designar a quienes tenían intereses, aquellos que tenían relación o vinculación, pues con los grupos económicos también. Efectivamente, esta fragilidad de la Comisión Federal de Telecomunicaciones nace de esa manera, pero respondió políticamente a los secretarios de comunicaciones que estuvieron al frente, ¿no? Hasta recuerdo la administración pasada, cuando el secretario Luis Telles
es el primero que hace una referencia a que ese organismo, que dependía jerárquicamente de él, pues estaba de alguna forma cooptado por los reguladores. Una verdad que todos sabíamos, pero que se atreve a decir un secretario de Estado. Entonces yo creo que es novedoso. Esperemos que pues estas atribuciones que se le dan sean pues de la magnitud que se espera, porque pues la sociedad civil también tiene una alta expectativa de cuál va a ser la operación. Claro. Y ahí, Miguel, tú que has sido comisionado por más de 7 años, con tus decisiones te has enfrentado a los grupos de poder televisivo y los grupos de telecomunicaciones. ¿Tú consideras que esta reforma, como está planteada, está dotando de una autonomía real o de una autonomía formal al instituto? Pues mira, yo creo que sí, la intención, por supuesto, es darle autonomía al instituto. La manera en que se va a designar a los comisionados a través de estos exámenes, la participación del comité de evaluación, pues nos va a ayudar a tener 7 nuevos comisionados. Bueno, pueden repetir todavía algunos de los que están en COFETEL, y ojalá lo hagan para conservar cierta experiencia en el proceso. Pues yo creo que va a contribuir a que se consolide un poco la autonomía. Pero lo importante va a ser ya en la operación diaria de este nuevo instituto, ¿no? ¿Qué tanto las empresas reguladas van a poder influir o no en las decisiones de estos comisionados? No nada más en los comisionados, sino también en el staff. Se tendrá que nombrar un nuevo secretario ejecutivo, que es el que va a hacer las investigaciones. También hay que tener, la sociedad tiene que estar atenta al funcionamiento de esta área investigadora, que va a tener independencia en las investigaciones. Es algo nuevo que no existe hoy en la COFETEL, entonces es una nueva área en la que hay que estar pendiente. Entonces, la única manera de asegurarnos como sociedad de que efectivamente estos nuevos comisionados van a mantenerse autónomos en sus decisiones, pues es observarlos, ¿no? O sea, es estar pendiente de primero quiénes son los nombrados, cuál es su currículum, por qué llegaron ahí. Está bien, pasaron un examen, pero bueno, qué credenciales tienen en la realidad. Eso nos va a demostrar si el procedimiento de selección fue bueno, fue adecuado. Pero una vez ya que estén sentados como comisionados, observarlos todos los días en el Twitter, en el Facebook, estar viendo qué es lo que hacen, qué decisiones toman. Por eso es importante que en la Constitución también se haya puesto que las sesiones del Pleno van a ser en principio públicas. Claro, habrá cierta información que no podrá ser revelada, eso es lógico, pero yo creo que los votos de todos los comisionados tienen que ser públicos, y los comisionados tenemos actualmente la obligación de explicarle a la gente por qué tomamos una decisión, si estuvimos en contra, por qué lo hicimos, y me parece que solamente a través de la exigencia de mayor transparencia de la actuación de estos comisionados es que la sociedad podrá asegurarse y blindar a la institución. Claro, y ya que tocaron tanto Agustín como Miguel el tema de la selección, un poco para nuestro auditorio, se estableció un esquema donde hay un comité de evaluación formado por los titulares de Banco de México, del INEGI y del Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación, y ellos elaboran un examen. Y todos aquellos que quieran ser comisionados presentan su solicitud, presentan el examen, y a partir de eso se forman ciertas listas que se le someten a consideración del presidente de la República. Y después el presidente discrecionalmente selecciona a quien quiere y se lo pasa al Senado para ver si objeta o no. ¿Cuál sería tu opinión respecto a este proceso? Ya sí es un procedimiento complejo, pero ¿vale la pena ese procedimiento o no nos aislamos de esa discrecionalidad, arbitrariedad en la selección? Pero es tan complejo que yo creo que desde la Constitución vigente de 1917 no ha existido un procedimiento más complejo para el nombramiento de un funcionario público que no sea elección popular. Si analizamos los requisitos de elegibilidad, son mucho más estrictos que los requisitos que aplican a secretarios de Estado o al propio presidente de la República, a ministros de la Corte. Esto obedece a una exigencia social que viene de cierto tiempo, en el sentido de que los que ocupen estos asientos, los comisionados de la nueva Comisión Federal de Competencia Económica y del IFETEL, tengan experiencia probada. Y son lugares donde no se acepta la improvisación de personas. Entonces, a mí me parece que coincido con el señalamiento de que es un procedimiento complejo, novedoso, pero que establece una serie de contrapesos bastante claros. Mucha gente se preguntaba por qué el Banco de México, por qué el INEGI y el recién creado Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación eran los que integraban este comité, porque son los órganos constitucionalmente autónomos que más vienen al caso para participar en este proceso, y solo la intervención de organismos constitucionalmente autónomos podían fijar esta serie de contrapesos al esquema de nombramiento. Entonces, me parece que es un sistema sano, me parece que estamos innovando, los resultados se van a ver más adelante. Pero sí me gustaría insistir en el tema de que no se trata de la única variable. Por supuesto que todo el mundo está poniendo una excesiva atención en quiénes van a ser estas personas, pero los organismos reguladores son mucho más que sus plenos, son mucho más que 7 personas. El diseño institucional de los reguladores incluye muchas otras variables. No se trata únicamente de estas 7 personas, no se trata únicamente de ser autónomos, porque la autonomía no es un fin en sí mismo. Se trata de que estos organismos en su conjunto, con todas sus capacidades legales, humanas y económicas, tengan la capacidad de hacer realidad una serie de objetivos de política pública muy claros, que son proteger al consumidor, que es garantizar la integridad de los mercados, procurar el desarrollo eficiente de sectores que son estratégicos, que son altamente relevantes para el bienestar de la población y para la competitividad de las empresas. Eso es lo que nosotros queremos, que en el paquete todo esto funcione. Habremos de ver, porque finalmente todos son seres humanos y aunque tengan unos requisitos impecables de gran cultura y grandes niveles de conocimiento técnico, también el punto de vista ético es algo importante y es difícilmente evaluable. Si me permiten, ahorita que regresemos de este corte, retomaremos el tema del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Regresamos. Continuamos. Les invito a que nos sigan enviando sus comentarios y opiniones a @código_D y a nuestra cuenta de correo electrónico. Continuamos. Les invito a que nos sigan enviando sus comentarios y opiniones a @código_D y a nuestra cuenta de correo electrónico código.democracia@gmail.com. Antes del corte hablábamos sobre la integración del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y en esta ocasión serán 7 los miembros del Pleno de este instituto que serán elegidos. Por lo tanto, este comité de evaluación tendrá que vender 7 listas. Y aquí me gustaría saber tu opinión, Agustín, porque cuando hablamos de 7 listas, a la hora en que se integra cada lista, se puede poner a una persona que tenga más influencia política o más apoyos políticos que otra y se podría politizar. ¿Crees que esto podría pasar o no? No, por supuesto que puede suceder. En el procedimiento hay varios riesgos, ¿no? En principio, la convocatoria habla de que las mejores calificaciones son las que van a integrar las ternas. Pero también lo que se ha estado viendo en el medio es las mejores calificaciones en función de qué tipo de examen. ¿Por qué? Porque también hay una lista de temas que pues para muchos pueden ser novedosos, pero también depende de en qué términos se construyó ese examen. ¿Quiénes fueron los expertos, académicos por supuesto, porque se hicieron en universidades, que elaboraron este cuestionamiento, estas preguntas? Y fundamentalmente porque la reforma constitucional tiene tantas incertidumbres y tantas formas de apreciar su significado, que pues puede haber un resultado que no conocemos, ¿no? Entonces, en esta participación y en estas listas, pues seguramente llegarán entre académicos, que también hay quien los ha cuestionado y dice, bueno, pues un académico que esa es su virtud, pues seguramente tendrá un muy buen resultado en la calificación, pero operativamente, gerencialmente, ¿qué capacidades tiene para desarrollarse en un órgano de esta naturaleza? O aquel otro que simplemente ha estado atrás del tema, pero que pues no tiene un conocimiento profundo del mismo. Entonces, yo creo que esto va a ser una cuestión de ensayo y error, no puede ser de otra manera. Un esquema tan novedoso no lo podemos apreciar en este momento. Tendrá que ser hasta que pues resulte la lista, se hagan las designaciones y, como decía Miguel, podamos ver en vivo y en directo qué es lo que están haciendo todos los comisionados. Ahí nos daremos cuenta si aquel que sacó 10 en el examen
es efectivamente el que tiene las mejores capacidades para establecer políticas públicas sobre el tema, porque las telecomunicaciones y la radiodifusión pues son temas muy sensibles, no solamente para la población, para la economía, para el futuro del país. Entonces esto lo veremos al final, tendremos que evaluarlo públicamente, tendrá que evaluarse políticamente, pero el riesgo existe de que en efecto en esas listas aparezcan nombres que sí estén vinculados además con grupos políticos, eso sin duda, pero es algo que no se puede evitar. No hay manera de selección perfecta, pero bueno, este es un buen esfuerzo y ahora los invitaría a conocer lo que nuestro auditorio opina y conoce sobre los órganos constitucionales autónomos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué opinamos? ¿Sabe qué es un organismo autónomo? No, lo desconozco. Sí. Es un organismo que no es regido por el gobierno, aunque pueda tener fondos que provengan del presupuesto, digamos. ¿Qué organismos autónomos conoce? La Universidad Nacional Autónoma de México, la que se me ocurre nada más. La UNAM. La UNAM. ¿Conoce cuáles serán las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL? No los conozco. No. No. No las conozco. No los conozco. ¿Qué opinamos? Hemos estado hablando sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y acabamos de escuchar qué es lo que conoce nuestra audiencia sobre este nuevo órgano. ¿Algún comentario al respecto? Pues sí, me llama la atención que, digamos, se le ha tratado de dar una gran difusión a esta reforma constitucional, pero aún no permea, ¿no? La gente no está consciente de lo que puede llegar a suceder con este nuevo organismo autónomo. Y sí es un cambio radical de lo que tenemos, ¿no? Se está creando un nuevo poder que está, digamos, separado del poder ejecutivo, del poder judicial y del legislativo. Y bueno, la trascendencia es muy grande. Va a ser una gran labor de estos dos nuevos organismos, el de la Comisión Federal de Competencia Económica y del IFETEL, llegar a la gente. Digo, para nosotros como la Comisión Federal de Competencia, ese era nuestro principal reto, cómo llegarle a la gente y explicarle las bondades de la competencia. Y creo que el IFETEL va a tener, la nueva Autoridad de Competencia Mexicana van a tener ese gran reto de llegarle a la gente y explicarle por qué su labor es importante y por qué a final de cuentas se refleja en mejores condiciones para ellos, ¿no? Sí. Pero fíjate, yo diría una cosa, esto no es más que reflejo de que se trata de temas muy especializados, porque si recuerdan también en la propia reforma constitucional, los propios cuerpos legislativos no tenían muy claro de qué estábamos hablando. Cuando se hizo la reforma constitucional y se presentaron en la Cámara de Diputados alrededor de 40 y tantas reservas, pues veíamos allá a los diputados hablar de algunas situaciones que hablaban de un desconocimiento de los aspectos sensibles, técnicos, profundos de las telecomunicaciones. Entonces, claro que es un tema especializado y es un reto difundirlo y no solamente, digamos, que la sociedad lo conozca. Yo creo que la sociedad debe conocerlo en términos mucho más llanos, pues ¿para qué le sirve? ¿Para qué es esto? Pero quienes están obligados a saber exactamente qué es lo que se está haciendo, pues son los cuerpos legislativos, porque a ellos les corresponde, viene el gran reto de la legislación secundaria. Y ahí nos vamos a encontrar otra vez con muchos problemas de apreciación, de conocimiento y de intereses, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer todavía. Hay mucho por hacer. Y lo que sí es cierto es que este Instituto Federal de Telecomunicaciones debería de convertirse como una Profeco, que los ciudadanos de a pie conocen, porque hay tal incidencia en la democracia con lo que pueda o no resolver en el bolsillo de los mexicanos que ese es uno de los retos. Ahora, se crea este órgano constitucional autónomo y se dice que se quiere aislar del Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, se le incluyen ciertas opiniones que precisa pedir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estas opiniones no son vinculantes. Sin embargo, ¿podría eso considerarse que es contradictorio o quebranta la autonomía, Alejandro?
Nada más un paréntesis antes de contestar tu pregunta. A mí no me preocupa que la gente no conozca en este momento el IFETEL o la nueva Comisión Federal de Competencia Económica. Recordemos que la publicación del Diario Oficial de esta reforma fue hace muy poco. Me preocupa que poca gente conozca la COFETEL, que existe desde 1996, que fue instrumentada en ley hasta el 2006, 16 años después de la privatización. Me preocupa que poca gente conozca para qué sirve la Comisión Federal de Competencia Económica, que existe desde 1992. Esas son las preocupaciones reales, porque si bien es cierto que tratan aspectos técnicos altamente especializados, pues el impacto es muy visible para el ciudadano de pie. En el caso de radiodifusión, pocas opciones de contenidos, 5 cadenas nacionales para una población de más de 115 millones de habitantes. En el caso publicidad a costos altos, poca pluralidad de información. En el caso de telecomunicaciones, tarifas altas, baja calidad, poca oferta de servicios y demás. Entonces, espero que esta reforma dé un impulso renovado en estos temas para que efectivamente el ciudadano se involucre y que sobre todo aquellos nichos de la sociedad que tienen mayor capacidad de interlocución, estoy pensando por ejemplo en organizaciones civiles y think tanks, también tienen una obligación antes que el resto de acrecentar su conocimiento y monitorear que esta reforma esté funcionando. Ahora sí, perdón, me preguntabas sobre... Si es contradictorio el que... Sí. O sea, yo no me imagino al IFE preguntándole a la Secretaría de Gobernación qué opina de los resultados de la elección. Hay un tema muy interesante y creo que tú has sido crítica de algunos de estos temas, de las opiniones que se forman en otras dependencias. No necesariamente estoy de acuerdo de que sea algo malo. Tenemos que recordar que se dio una situación muy particular y muy especial a propósito de la nueva naturaleza del IFETEL. Se trata de la primera vez que a una autoridad que ejerce funciones netamente gubernamentales o administrativas se le está dotando de una autonomía constitucional, es decir, hay una ruptura orgánica y jurídica absoluta y total respecto del Poder Ejecutivo. Es un poder distinto con paridad de rango al resto, y a diferencia de los otros organismos constitucionalmente autónomos que se dedican a tutelar derechos humanos, que se dedican a organizar elecciones o cuestiones no necesariamente administrativas, sí va a persistir, independientemente de este nuevo estatuto jurídico del IFETEL, sí va a existir una necesidad de mayor coordinación entre el IFETEL y distintas áreas del gobierno federal, por ejemplo, para implementar políticas de inclusión digital, para cuestiones de desarrollo de infraestructura y demás. Sí va a necesitar el IFETEL tener cierta permeabilidad con la administración pública. Entonces se van a tener que buscar mecanismos formales, informales. Yo sugeriría inclusive que algunos se desarrollen a través de legislación secundaria, siempre y cuando no haya una invasión de esferas de competencia. En este sentido, creo que las opiniones no vinculantes no dejan de ser un mecanismo de coordinación interinstitucional más, siempre y cuando no sirvan para ejercer presiones del gobierno hacia el IFETEL, sino que sirvan para que se dé justamente esta coordinación, para que se dé intercambio de información valiosa, que probablemente el IFETEL no tenga en ese momento, con el ánimo de tomar las mejores decisiones regulatorias. Pues ahí está, y otro de los puntos críticos en cuanto a facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones ha sido el que se le transfirieron todas las facultades en materia de competencia económica. Es decir, antes había una carrera de relevos entre la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones para declarar a alguien dominante. Ahora se le pasaron no solamente esas facultades para declarar a alguien dominante, sino que ahora también debe de investigar prácticas monopólicas, determinar las concentraciones, y ahí nos gustaría conocer tu opinión. ¿Eso fue algo sensato? ¿Cómo ves que vaya a funcionar? Pues mira, yo creo que es uno de los mayores problemas que va a tener la implementación de esta reforma, ¿no? Estamos poniendo todos los huevos en una sola canasta y le damos al IFETEL la facultad de regular a los agentes económicos tal vez más poderosos de este país, que son las televisoras y las empresas de telecomunicaciones, que también son muy fuertes, no nada más en el país, sino en el mundo, ¿no? Pero además de que va a regular, va a emitir las reglas generales de cómo van a operar, también van a ser los policías en materia de prácticas monopólicas, ¿no? Y yo creo que es cargar demasiado al instituto. O sea, va a tener todas las responsabilidades en un solo sector, y para mí era una mejor opción que la Comisión Federal de Competencia Económica, el nuevo organismo autónomo constitucional, hubiera conservado la parte
de perseguir las prácticas monopólicas, y era mejor porque así dividías las funciones y evitabas lo que se llama la captura del regulador, ¿no? Que el regulador, que tiene pocos clientes, porque son pocos los participantes en estas dos industrias, pues vaya a capturar al IFETEL, ¿no? Dividiéndolo era mejor. Ahora, de eso ya no sucedió, ya está así la reforma. Entonces, ¿qué hacemos ahora para evitar esa captura, para evitar que el IFETEL no vaya a poder implementar rápidamente pues la investigación de prácticas monopólicas y autorizar concentraciones, que también le va a tocar, ¿no? Bueno, pues ahí lo único que hay es capacitar muy rápido a la gente que va a aplicar estas medidas de competencia. Ahorita no hay nadie en la COFETEL que esté especializado en los temas de competencia, no está creada esas capacidades, pues hay rápidamente que hacerlo. Ojalá haya comisionados que tengan conocimientos de competencia también en el Pleno, pero sobre todo el staff es el que tiene que estar muy preparado, y nuevamente la sociedad tendrá que vigilar que no se vaya a dar este fenómeno de captura y estar observando que no tengamos estos problemas, ¿no? Imagínate, mañana la empresa televisiva más conocida en el país pues va a comprar más cableras, ¿no? Mañana puede salir a comprarlas, y el que va a decidir es el IFETEL, y no hay actualmente en la COFETEL un staff que sepa analizar una concentración y que pueda imponerle condiciones o decirle por aquí sí, por aquí no. Entonces yo creo que sí estamos ante un riesgo muy grande, y solamente a través de capacitación, transparencia y vigilancia de la sociedad vamos a evitar que este escollo que tiene la reforma vaya a tener resultados negativos. Y hablando de facultades, hay unas facultades interesantes que este Instituto Federal de Telecomunicaciones se convierte también en juez. Y, por ejemplo, va a tener facultades para resolver la tarifa de retransmisión de programas de televisión entre un dominante, como Telmex ha sido declarado por la COFECO, y, por ejemplo, Televisa o TV Azteca. Esas facultades de definir una tarifa para la retransmisión de contenidos es algo que debiera dejarse en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o debería de ser algo entre los propios particulares. Bueno, hablando de retransmisión, antes de eso yo quisiera tener una opinión sobre este tema de competencia económica. Yo coincido con Miguel en que debió haber quedado separado. Ya está así la reforma. Sin embargo, creo que es uno de los grandes retos del nuevo organismo. ¿Por qué? Porque al menos hay 3 temas relacionados con este punto, que es en 180 días declarar agentes económicos preponderantes. Esta nueva figura que se construye un poco, digamos, distinto a la dominancia. Segundo, establecer límites a la concentración. En el caso de radiodifusión, a la concentración de frecuencias, que es el único concepto que se introdujo. Y al concesionamiento y a la propiedad cruzada. Entonces, en efecto, va a haber la necesidad de que en 180 días se reúna todo este capital humano necesario para hacer toda esta investigación, todo este trabajo, y establecer los criterios normativos al respecto para que pueda operar. Entonces ahí tenemos un gran reto. Y luego el tema que tú señalas de retransmisión, a nosotros en AMEDI nos parece que pues no debiera establecerse de esta forma como se reguló, pero finalmente está en la Constitución, porque estamos hablando de retransmisión de señales abiertas. Estamos hablando de pues un derecho fundamental que es libertad de expresión, derecho a la información, y que hablando de señales abiertas, en realidad solamente hay pues un tipo de regulación. Estas son gratuitas para... Es decir, no debería de haber ni tarifa, no en tu debería opinión. de haber ni tarifa. ¿Por qué? Porque estas deben ser gratuitas, ¿para quién? Para el usuario, para la audiencia, pero se meten ahí en una situación de que si es el 50% cuando sea satelital, que si hay el aprovechamiento de uno de los agentes preponderantes respecto de otra empresa. Esto lo único que nos habla es que hubo ahí un rejuego justamente de las presiones de estos poderes. ¿Para qué? Para establecer hipótesis normativas que les pudieran permitir después entrar en cierto juego, que nos parece a nosotros que es algo perverso, porque la regla general del MOS-Carry y el MOS-Offer son retransmisión de señales radiodifundidas que por su naturaleza deben ser gratuitas, y se acabó, ¿no? Y en cambio aquí se introduce una instancia para que se determine tarifa, con lo cual la propia Constitución ya señala que es posible que exista una tarifa. Por supuesto. Bueno, ese es otro punto. Ahora me gustaría invitarlos a conocer la opinión del senador Javier Lozano Alarcón.
Fui crítico y lo sigo siendo porque estoy convencido de que no hicimos las cosas adecuadamente. Al final, yo creo que no le debimos haber dado una autonomía constitucional ni al Instituto Federal de Telecomunicaciones ni a la Comisión Federal de Competencia Económica. Son actividades económicas, regulación de la actividad de los particulares en áreas en las que se otorgan concesiones, en las cuales pues estás hablando de una actividad que es fundamentalmente pues una de las atribuciones de cualquier gobierno en cualquier país del mundo. Es decir, cuando se crean órganos autónomos de Estado es para poder contrarrestar el poder del gobierno, por ejemplo en materia electoral, pues para no perpetuarse en el poder. En materia de derechos humanos, pues para no cometer abusos en el ejercicio de ese poder. En materia de las cuentas nacionales como el INEGI, bueno, pues precisamente para que haya una medición objetiva de las mismas. Próximamente el IFAI, el Banco de México, pues para que precisamente el control de la inflación esté a cargo de un órgano autónomo y no haya excesos en cuanto al uso del circulante por parte del gobierno. Ahí se entiende muy bien la existencia de órganos autónomos de Estado, pero no para las actividades económicas. Estas debieran de ser siempre bajo la rectoría y la regulación y la supervisión del gobierno en turno, ¿sí? Entonces, yo fui muy crítico, lo sigo siendo, ni modo, pero así quiso la mayoría que fuera, y si bien se busca la imparcialidad, el hecho de restringir tanto estos nombramientos, la verdad es que puedes lograr una parte en cuanto a la no vinculación con ciertos actores relevantes en los mercados, en el sector concretamente de las telecomunicaciones, pero a la vez nada te garantiza que alguien que nombraste por 9 años, como van a estar, por 9 años como comisionados, pues no queden sujetos a la presión o al chantaje de alguno de los actores relevantes del sector. Es decir, nada al final te garantiza que ellos no van a ser objeto o sujetos de una presión, de un chantaje o incluso de corrupción. El senador Javier Lozano Alarcón fue presidente de la COFETEL y desde un principio se pronunció en contra de que fuera un órgano constitucional autónomo, aun cuando posteriormente la reforma le dotó de esa autonomía constitucional a este instituto. Ahora bien, los invitamos a seguir enviando sus opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestra cuenta de correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Regresamos en un momento. Regresamos. Continuamos. Estamos hablando sobre el órgano regulador de telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Síganos enviando sus opiniones. Continuamos. Estamos hablando sobre el órgano regulador de telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Síganos enviando sus opiniones a @código_D y a código.democracia@gmail.com. Ahora los invito a conocer la opinión personal de una de las miembros del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso, la maestra Lourdes López. Editorial. La esperada reforma a la Ley de Telecomunicaciones finalmente fue promulgada el pasado 11 de junio y responde pues a una histórica demanda social por tener una competencia más equitativa en la licitación de concesiones o en el otorgamiento de concesiones de radio y televisión, y también mejores condiciones para la oferta y recepción de servicios de telecomunicación. Una de las buenas noticias que vienen con esta reforma es la formación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como un organismo regulador autónomo, entre cuyas atribuciones está precisamente pues establecer las nuevas reglas para una competencia equitativa que permita atenuar esta problemática que tienen los medios de comunicación y que se traduce, digamos, en una oferta monopolizada por unas pocas empresas. Y por otro lado, tenemos una legislación obsoleta que pues tampoco permite que los medios se regulen en sus contenidos, ¿no? El asunto de la regulación de contenidos me parece especialmente importante porque en ello va que
que realmente tengamos unos medios plurales, unos medios democráticos en los que se escuchen todas las voces, en los que participen todos los sectores sociales y que no estemos sujetos a una oferta mediática pues muy circunscrita solamente a los vaivenes del rating o a las ganancias de estas empresas. Me parece que hay que trascender este estadio de que como es lo que la gente ve, pues es lo que yo hago, ¿no? Creo que las empresas tienen que ser socialmente responsables y también pensar en la importancia que tienen los contenidos de la radio y la televisión sobre la gente y bueno, pues por ahí va también el interés del IFETEL. Será muy importante darle seguimiento a la manera como serán seleccionados quienes presidan este instituto. Para ello hay una forma innovadora que a mí me parece muy interesante porque se conformó un comité de evaluación en el que participa el Banco de México, el INEGI y el Instituto de Evaluación de la Educación. Ellos serán ellos tienen la encomienda de seleccionar, de evaluar a todas las personas que intervinieron, que son 343 aspirantes que atendieron a la convocatoria y que entre ellos quedará el finalista para presidir este instituto. Editorial. Ahora los invito a conocer una numeralia sobre órganos constitucionales autónomos. Numeralia. Los órganos constitucionales autónomos en México son el Banco de México, Banjico, cuya autonomía constitucional fue otorgada en el año de 1993. El Instituto Federal Electoral, cuya autonomía constitucional data de 1996. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, elevada a rango constitucional en 1999. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, convertido en constitucional autónomo en 2008. Numeralia. Los órganos constitucionales autónomos que acabamos de ver tienen muchas facultades, pero este Instituto Federal de Telecomunicaciones no solo cuenta con muchas facultades y mucho poder, también se le estableció en la Constitución que está prohibido suspender los actos, normas u omisiones de este instituto cuando se promueve un amparo. Alejandro, ¿te gustaría comentar al respecto? Sí, esto es consecuencia de un añejo problema que todos conocemos. Parte de esta incapacidad del Estado para hacer cumplir las reglas se derivaba de una perniciosa relación entre la autoridad administrativa y la autoridad judicial, donde todas las decisiones eran sistemáticamente recurridas, muchas de ellas suspendidas temporalmente y otras tantas anuladas al final de los juicios. Entonces lo que la reforma propone en este caso es, por supuesto que por más autónomo que sea este nuevo IFETEL, está sujeto al control judicial. Sin embargo, se establece que en materia de amparo no se admiten suspensiones provisionales. Esto quiere decir que la medida se aplica, tiene plena vigencia, hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto. En realidad ya se había generado una tendencia entre el Poder Judicial de distinguir cierto tipo de decisiones que por su propia naturaleza y por perseguir el interés público no eran susceptibles de suspensión. Esto, por ejemplo, lo pudimos observar a propósito del inicio de licitaciones de espectro, lo pudimos analizar con investigaciones de la Comisión Federal de Competencia y, en un caso muy importante, la fijación de tarifas de interconexión entre concesionarios de redes. Sin embargo, me parece que la reforma adopta una medida que probablemente se va al extremo, donde no distingue entre decisiones y abarca básicamente todo el espectro regulatorio. Me parece que esto exige poner mucho cuidado en la parte fundamental, que es tratar de darle atención prioritaria y expedita a los juicios para que sean resueltos en el fondo, porque al final del día lo que nos importa es eso, que se resuelva el fondo del asunto lo más pronto posible, más en este caso para mitigar riesgos de daño irreparable y para que se dé certeza a todos los inversionistas. ¿Pero no fue un exceso?
Probablemente, habrá que irse refinando con el tiempo. En mi particular punto de vista, en materia de telecomunicaciones, creo que habría sido relativamente fácil identificar las decisiones que mayor impacto tienen en el funcionamiento eficiente de los mercados. Por ejemplo, todas las decisiones en materia de interconexión, las decisiones que tienen que ver con la administración del espectro radioeléctrico y el uso de poderes especiales como la regulación asimétrica y la desagregación del bucle local. Me parece que un enfoque intermedio habría sido ese. Sin embargo, tenemos también que ser sensibles y reconocer que ha habido un abuso de los aparatos de justicia y la consecuencia es esta. Entonces, esperemos que funcione de manera adecuada, lo veremos con el tiempo, pero me parece que lo más importante será tratar de darle atención prioritaria a todos estos juicios y esperemos que en tribunales especializados esto sea mucho más fácil. ¿Cómo ves tú los tribunales especializados? Porque ya se había ordenado la creación de unos en competencia económica que nunca fueron creados. Pues sí, yo creo que es algo muy bueno, los tribunales especializados. Lo que estamos pensando es que van sobre todo a agilizar los procedimientos, ¿no? Nosotros antes imponíamos una resolución de competencia y pasaban años y años y años y no se podía ejecutar, y en parte era porque los procedimientos eran muy largos. Yo lo que espero con los tribunales especializados es que los procedimientos se acorten considerablemente, ¿no? Y entonces si alguien impone una multa, a pesar de, y no va a haber suspensión, que a mí también me parece que fue exagerado haber quitado totalmente la suspensión, pero cuando menos podemos tener procedimientos rápidos porque tendremos estos tribunales especializados, que serán jueces de distrito, que serán, digamos, los tribunales colegiados, y me parece que es un muy buen avance. Yo creo que de lo de la reforma, el que procede al amparo indirecto contra todas las resoluciones y que tengamos tribunales especializados es algo muy, muy bueno. Bueno, y ahora hablando de facultades, este Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá también facultades en temas de contenidos. Por ejemplo, este instituto será el encargado de supervisar si existe un cumplimiento al máximo de publicidad permitido por hora de transmisión en radio y televisión. Tendrá la facultad de supervisar que los contenidos que se transmitan en programas infantiles cumplan con ciertos valores y también vigilar que se cumpla en tema de publicidad con temas de salud, de protección a la infancia cuando la publicidad está dirigida a la infancia. En este sentido, Agustín, y ustedes que son los especialistas en derecho de la información, ¿ves que haya alguna injerencia del IFETEL en la regulación de contenidos? ¿Cuál va a ser su influencia ahí o será algo que pase desapercibido? Bueno, es una novedad y yo creo que no va a pasar desapercibido porque es uno de los grandes temas también. Y la lógica es muy simple. Finalmente estamos hablando, sí, de libertad de expresión, pero también en términos de lo que es el servicio público de radiodifusión, que es uno de los mercados que va a regular el instituto, pues implica, como lo señala la propia definición de lo que es el servicio de radiodifusión, una de las finalidades es contribuir al cumplimiento de los valores establecidos en el artículo 3º constitucional. Entonces, no podemos desvincular la formación. Y qué bueno que se regule el tema porque hablamos de un sector muy importante que es niños, adolescencia, juventud, y que son de los sectores más vulnerables. ¿Vulnerables en qué sentido? Pues en cuanto que apropian todo lo que ven en la televisión para cultivar esos valores. Entonces el instituto va a tener una tarea muy compleja porque sin que tenga que rebasar estos límites que señala la Constitución respecto de la libertad de expresión, sí va a tener que establecer regulaciones muy específicas de hasta dónde un contenido cumple con esos requisitos formativos, de promover la cultura, de promover los valores regionales, de promover también la parte vinculada con las etnias, con los indígenas, con todo lo que tiene que ver con derecho a la información. Entonces es esta vieja, digamos, discusión entre los límites libertad de expresión, derecho a la información. Y para eso, pues tiene que tener mucho cuidado. Nosotros hemos propuesto que la ley secundaria debe tener una claridad en lo que son los derechos de las audiencias. Así como en telecomunicaciones tenemos derecho a tener una factura desglosada de las llamadas,
pues en tema de derechos de las audiencias, los niños, los adolescentes, los adultos, los grupos vulnerables, hasta dónde tienen derecho a ver algo en la televisión, y los concesionarios hasta dónde tienen libertad para transmitir ese tipo de programas, porque hasta la fecha lo que vemos pues es que una y otra televisora pues van transmitiendo cosas que no necesariamente son formativas. Entonces el tema es muy complicado. Vamos a ver seguramente que pues la defensa va a ser, eso atenta contra la libertad de expresión, pero tendrán que ser muy cuidadosos en el instituto de cómo razonar los límites de esta intervención, para que no solamente no vulnere libertad de expresión, sino para que cumpla los objetivos del servicio público de radiodifusión. Entonces digamos que este instituto va a ser el vigilante de que se cumplan los derechos de las audiencias y los derechos de los usuarios, en todo caso. O sea, ya la Profeco probablemente no tenga que decir en contra de las quejas por el servicio público de telecomunicaciones, así como el derecho de las audiencias. Mira, nosotros lo que hemos imaginado es que en el tema de telecomunicaciones la Profeco sí va a tener mucha injerencia, porque ahí estamos hablando de cosas muy específicas que sí son cuantificables, cobros en exceso, tarifas, etcétera. Pero en lo que tiene que ver con contenidos, ahí más bien lo que nosotros proponemos es que haya también un comité que habla la propia Constitución, un comité ciudadano que tenga expertos en el tema del audiovisual, para que sepa asesorar al instituto respecto de hasta dónde están esos límites, e insisto, sin que se vulnere libertad de expresión. Pero la defensa de los concesionarios siempre va a ser esa. La libertad de opinión y de expresión no tiene límites. Sí, sabemos como abogados que no hay derechos absolutos. Entonces, tratar de establecer esta armonía va a ser lo verdaderamente complicado, pero sí creemos que, por ejemplo, los niños tienen derecho a un desarrollo en términos de lo que son los valores nacionales y los valores que están vinculados con el proceso formativo. Entonces, pues para eso hay gente experta y estudiosos que sí nos pueden, pues ya desde ahorita orientar cuáles deben ser los contenidos de la ley secundaria. Pues es una línea delgada y seguro ahí veremos desafíos. Muchos. Ahí, dentro de los desafíos, Miguel, tú has sido comisionado, has vivido dentro de un órgano regulador, te has enfrentado a grupos de poder, como lo mencionamos al principio del programa, y este Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene 180 días para hacer licitaciones de televisión abierta, para ordenar la desagregación de la red local, que en este caso es de Telmex y probablemente Telcel, que son los declarados ya dominantes por Cofeco, y una serie de elementos más que tiene que hacer en 180 días. ¿Ves esto realista? ¿Será exitoso? ¿O se le ha impuesto un límite de 180 días y los resultados pueden ser no los esperados? ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, yo creo que sí es un reto enorme que tiene el IFETEL, ¿no? Yo creo que los nuevos comisionados que lleguen ahí, pues que llegarán, digamos, a principios de septiembre, pues van a tener no solo muchísimo trabajo, sino una muy alta responsabilidad de formar a los equipos, porque se van a necesitar una gran cantidad de personas con conocimientos para desarrollar toda esta regulación. 180 días, francamente, me parece muy poco. Mira, este es el ejemplo de Inglaterra, cuando ahí se hizo el cambio a la autoridad de telecomunicaciones, se puso un periodo de 3 años de transición, 3 años, y ni siquiera cumplieron los 3 años. Tuvieron que pedir una prórroga y pedir más presupuesto porque no daban los tiempos. Entonces yo creo que esos plazos establecidos en la Constitución son muy difíciles de cumplir, pero ojalá lo hagan y esperemos todos que así sea. Les deseamos buen éxito a los niños héroes que ahora, niños y niñas héroes que van a estar en ese instituto. Estamos acercándonos a la recta final y me gustaría entrar si nos pueden dar unas breves conclusiones. Empezamos contigo, Alejandro. Sí, Clara, muchas gracias. Es una reforma histórica que responde a exigencias también históricas. Hay un cambio drástico en la estructura institucional en lo que se refiere a la regulación, en lo que se refiere al regulador. Sin embargo, creo que hay mucho camino por recorrer, por la vía legislativa, por la vía judicial y por la vía administrativa para poder hacer realidad estas añejas aspiraciones en beneficio de la población. Ojalá que así suceda, estemos vigilantes.
Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Agustín. Pues mira, yo creo que el tema de la transparencia va a ser fundamental, y transparencia no solamente que identifique al órgano, sino como un mecanismo también de respaldo social. En la medida en que este tipo de órgano vaya a tener esta forma de actuar transparente hacia la sociedad, también tendrá ese respaldo, porque de otra manera, pues hemos visto que todo lo que se hace detrás de la sociedad, pues no siempre tiene los buenos resultados. Entonces creo que el tema transparencia hay que fortalecerlo, hay que estar detrás de él, y se la tienen que creer los nuevos comisionados. Esperemos que así sea. Gracias, Agustín. Miguel, por favor. Pues yo creo que la clave va a ser quiénes quedan como comisionados, a quienes nombran como los encargados de llevar a cabo las investigaciones de todo el staff. Eso va a tener muy poco tiempo el IFETEL para hacerlo, pero es muy importante que lo haga. Y sobre todo la legislación secundaria. Viene un periodo ordinario donde se debe de aprovechar para terminar la legislación secundaria, tanto en materia de competencia económica, que va a aplicar ahora también a estas dos áreas, y en el caso de telecomunicaciones y radiodifusión. Y después vendrán los criterios que tendrán que desarrollar estos nuevos plenos de competencia y de telecomunicaciones, y creo que la clave va a estar en qué tan cuidadosos somos desarrollando esa legislación secundaria, y por supuesto es muy importante que la sociedad esté pendiente. No podemos dejarle esto a los técnicos o a los políticos, la gente tiene que estar pendiente de esto. Pues hemos estado hablando hoy en esta interesante mesa de análisis sobre este órgano regulador de telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es un órgano que tiene muchos retos por delante, es un órgano que se había estado esperando desde hace varias décadas que se fortaleciera, y estaremos muy atentos. Creo que una de las conclusiones que yo me llevo es que la ciudadanía tenemos que estar pendientes del actuar no solo del instituto, sino también de cada uno de los comisionados. ¿Por qué votan a favor o en contra? Deberíamos de exigir también que hicieran una declaración de interés para que pudiéramos como ciudadanía identificar un potencial conflicto de interés. Así es que en este momento agradezco mucho a Miguel Flores, al maestro Miguel Flores, comisionado de la Comisión Federal de Competencia, por estar aquí. Muchas gracias. Al licenciado Agustín Ramírez, el coordinador jurídico de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, muchas gracias. Y también al maestro Alejandro Falla, que es un experto investigador de órganos reguladores y también es el director general de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía. Gracias, claro. Y ahora los invito a seguir compartiendo sus opiniones y comentarios en @código_D y en nuestra cuenta de correo electrónico código.democracia@gmail.com. Los invitamos a estar con nosotros en nuestro próximo programa, que va a ser sobre televisión digital, pluralidad y democracia. Los invitamos a estar con nosotros. Muchas gracias. Si desea conocer más sobre órganos reguladores y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por favor consulte la siguiente bibliografía que aparece en su pantalla. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.